Bien, hermanos, ahora sí, iniciemos con nuestro estudio. Hoy 30 de enero vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo en cuanto a los distintivos de una iglesia bautista reformada. Hoy continuaremos con el estudio del distintivo que ya estamos aprendiendo durante varias sesiones, varias enseñanzas. Y ese distintivo pues es conocido como la teología del pacto o teología federal. Y hoy también veremos dos pactos, amados hermanos. Así como la semana anterior vimos dos, el pacto noémico y el pacto abrahámico. Y el día de hoy vamos a ver el pacto sinaítico y el pacto davídico. Bien, comencemos entonces con el pacto sinaítico, también mosaico. En algún momento me voy a referir como sinaítico y en otro momento como mosaico. Bien, vimos en el pacto abrámico, amados hermanos, la dualidad de la descendencia en Abraham. Hay una simiente natural, que es Ismael, y una simiente espiritual, Isaac, aquellos que creen en la promesa. Y esta misma dualidad también se ve en la descendencia, lo podemos ver también en cuanto a los hijos de Isaac. Una simiente natural que es Esaú y una simiente que surge de la elección divina que es Jacob, quien confía en la promesa. No todos los descendientes físicos de Abraham eran parte del pacto de gracia, eso hemos visto ampliamente, hermanos. No todos son parte de ese pacto de gracia revelado en la promesa. De unas de las familias que surge también, sabemos de qué, ¿no? De qué tribu el que va a venir en nuestro Señor y la simiente que se prometió pues en Génesis 3:15 de la tribu de Judá. Y en Génesis capítulo 49, versículo 8 al 10, nos dice de la siguiente manera: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O como dicen otras versiones, amados hermanos de las Escrituras, hasta que llegue el verdadero Rey, quien merece, pues, dice que, la obediencia de todos los pueblos. Pero llegó un momento, amados hermanos, en la historia de la redención, que el pueblo de donde vendría la simiente prometido se vio en grave peligro de desaparecer. En Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Preguntémonos, ¿está en peligro la promesa? Y la respuesta claramente sabemos que no. Israel no iba a ser destruido. Dios le había prometido una simiente a Abraham que sería bendición para todas las familias de la tierra. Y esa promesa, por supuesto que sí, que no iba a fallar, porque esa promesa también era incondicional. Porque leemos también en Éxodo capítulo 2, versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y es muy importante ver la unión, amados hermanos, como algunos llaman unión orgánica, una unión que hay entre estos pactos, tanto de Abraham, o sea, pacto abrahámico, pacto sinaítico y el pacto davídico, que es conocido también como el antiguo pacto. Están unidos, y aquí en cuanto a la historia que desemboca en el pacto sinaítico, vemos que está vinculado en que Dios se acuerda de ese pacto que hizo con Abraham para venir a ayudar a su pueblo. El pacto sinaítico
que se establecerá con este pueblo naciente, tiene su raíz entonces, amados hermanos, en el pacto abrámico. Son pactos unidos. El antiguo pacto, pactos también conocidos como subordinados a revelar paso a paso el pacto de gracia. El que va a establecer, sabemos, pues para nosotros ya ha pasado, que ha establecido nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Conocemos la historia. Dios libera a este pueblo de su esclavitud de Egipto con mano poderosa y los lleva por el desierto hasta que llegan a un monte, el monte de Sinaí. Allí Dios les entrega la ley y entra en pacto con este pueblo. Dios entonces, amados hermanos, está paso a paso, como dice nuestra confesión de fe, revelando su plan redentor. Y el contenido del pacto sinaítico estaba entonces fundamentado en la ley moral de Dios. La manera en la que ordenaba a Israel a vivir era lo que la nación debía ser y hacer. En Éxodo capítulo 19, versículo 5-6 nos dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La ley, amados hermanos, vinculaba la santidad de vida que el pueblo debía vivir, y Dios agregó al sometimiento a la ley moral de Dios, que es la ley resumida que se entrega en Éxodo capítulo 20. Y Dios agregó entonces a la ley moral de Dios, agregó el sometimiento a esta ley moral de Dios otras ordenanzas y regulaciones, pues que es conocido como que leyes civiles y leyes ceremoniales, y también conocido como leyes positivas. Alguien dijo de esto de la siguiente manera: a menudo las leyes positivas de Israel son divididas en dos grupos: la ley civil y la ley ceremonial. En ocasiones, la ley civil es llamada ley judicial. Gobierna la vida diaria y los asuntos del pueblo. Y cosas como de qué forma las personas han de ser castigadas y de por cuáles crímenes. Trata con los asuntos cotidianos de la vida. La ley ceremonial se refiere al sacerdocio, al sistema sacrificial y a todo lo que tiene que ver con pureza o impureza. Todo esto quiere decir que el pacto mosaico, con sus leyes morales y positivas, gobiernan al pueblo del reino de Israel. Vemos entonces, hermanos, en el pacto sinaítico está dando el Señor explícitamente su ley moral, pero también va a añadir que leyes positivas. Entonces, el pacto establecido entre Dios con Israel en el desierto de Sinaí fue una progresión y una ampliación del pacto de la circuncisión. Por eso vemos, al inicio dije, están unidos con el pacto abrámico. Entonces es una ampliación del pacto de la circuncisión de Génesis 17, que involucra pues a la descendencia física de Abraham. Las promesas en cuanto a este pacto estaban condicionadas y se ve claramente en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, hermanos, las promesas del pacto mosaico son simplemente el disfrute de lo que ya había sido declarado a Abraham. Para disfrutar las promesas del pacto abrámico, Israel tiene que obedecer no solo el mandamiento de la circuncisión en el pacto abrámico, sino
también las leyes y los estatutos del pacto mosaico. Y el pueblo aceptó los términos de este pacto. En Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. De no vivir en obediencia a este pacto, ¿qué iba a pasar? Dios traería las maldiciones estipuladas en él. En Levíticos capítulo 26, versículo 14 al 16 dice: pero si no oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Es decir, hermanos, los despojaría de la tierra. En el pacto abrámico, Dios les había prometido que el que desobedeciera sería cortado de entre su pueblo. Y en el pacto sinaítico, Dios estaba detallando aún más de lo que significaba eso. Pascal Lenol expresa lo siguiente: el pacto celebrado entre Dios e Israel en el desierto del Sinaí fue una progresión del pacto de la circuncisión. El pacto sinaítico se estableció específicamente con la posteridad física de Abraham para el cumplimiento de las promesas del pacto abrámico. La posteridad natural de Abraham iba a heredar la tierra prometida, y el pacto sinaítico fue hecho para este fin. Así que entonces, hermanos, el pacto mosaico es un desarrollo del pacto abrámico, en el cual Dios hizo que promesas que cumpliría nacionalmente a los descendientes de Abraham, al mismo tiempo que los descendientes tienen que guardar el pacto si quieren disfrutar de los beneficios y de las bendiciones que Dios prometió. El mismo tipo de arreglo es establecido por medio del pacto mosaico. Dios declara las bendiciones que tienen la intención de derramar sobre Israel, pero para que los israelitas disfruten las bendiciones, ¿qué tienen que hacer? Tienen que guardar el pacto, la ley. Amados hermanos, claramente entonces el pacto sinaítico era un pacto bajo los principios de obras. Haz esto y recibe las bendiciones estipuladas. Y esto señalaba también que podría ser entonces quebrantado, es decir, podía no ser cumplido. Pero en cuanto a la historia de la redención y su desarrollo, hermanos, en cuanto al hombre y su estado caído, exiliado de la presencia de Dios, surge el siguiente cuestionamiento. Ahora, es claro entonces que el pacto sinaítico es un pacto bajo el principio de obras. Haz esto y vivirás. El principio de obras es un principio que viene desde el pacto de obras que Dios estableció con Adán en el Edén. Haz esto y vivirás. Aquí, haz esto y recibe las bendiciones. No lo hagas y recibirás, o no cumples el pacto, recibirás maldiciones. Pero en cuanto a la historia de la redención y su desarrollo, el hombre en este estado caído, en este estado exiliado de la presencia de Dios, surge el cuestionamiento, como vuelvo a repetir. ¿Para qué estos pactos bajo promesas tan temporales? ¿Cuál era el objetivo de este y qué relación tenía con el pacto de gracia? Como Juan Calvino también pregunta, ¿no le habría sido más fácil a Dios revelar la vida eterna en términos claros y sin figuras? Es decir, tipos, instruir a su pueblo como algunos sacramentos claros, dar su Espíritu Santo e infundir su gracia por todo el mundo.
O como Pablo también pregunta en la epístola de Gálatas capítulo 3 versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pascal Lenor expresa sobre este cuestionamiento. Si el antiguo pacto no era el pacto de gracia, sí tenía relevancia terrenal y consideraba únicamente la posteridad física de Abraham. ¿Por qué fue hecho este pacto? ¿Y por qué ocupaba tal posición preponderante al punto en que la posteridad espiritual de Abraham era, en comparación, un remanente insignificante? Porque se hizo este pacto. ¿Por qué se hizo este pacto? Y esto nos lleva, amados hermanos, a explicar la meta específica del pacto sinaítico. Según nuestra teología pactual bautista, a la pregunta que hace Pablo en Gálatas 3:19 en adelante, entonces, ¿para qué sirve la ley? Él mismo responde: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, hermanos, la meta u objetivo del pacto con la descendencia física de Abraham, es decir, el antiguo pacto, consistía en guiar a los que confiaban en la promesa, la descendencia espiritual de Abraham, ¿a quién? Hacia Cristo. Analicemos lo que el apóstol Pablo responde haciéndonos esta otra pregunta. ¿De qué manera el pacto sinaítico guiaba a Cristo? Y podemos señalar por lo menos 4 aspectos de cómo lo hacía. El primero de ellos era, como dice ahí, preservando el linaje mesiánico. Dios prometió a Abraham que el cumplimiento de su promesa, para la cual todas las naciones serían bendecidas, sería o se daría por su simiente física, por Cristo, como el apóstol Pablo también lo señala en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que, entonces se debía preservar un linaje físico de Abraham, y el pacto sinaítico con sus leyes civiles proporcionaba esto. Pablo expresa este privilegio también al hablar de los israelitas, sus hermanos en la carne, en Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. John Spilsbury, el primer pastor de la Iglesia Bautista de Londres del siglo XVII, señaló lo siguiente: el privilegio de Israel era traer al Mesías prometido y no estar en el pacto, y no el estar en el pacto de gracia en virtud de su filiación física abrámica.
Entonces, hermanos, el elemento genealógico de los pactos históricos del Antiguo Testamento solo era necesario para producir la semilla física de Abraham, a quien se hicieron las promesas. ¿Quién? Cristo. Cristo, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón que muchos teólogos del pasado y del presente también expresan que habiendo venido el Mesías, la simiente prometida, la promesa de preservación de dicha raíz del linaje ya no tenía cabida. Es muy interesante, hermanos, entender que al día de hoy sería imposible confirmar que alguien es descendiente físico de Abraham, porque todos los registros genealógicos se perdieron cuando en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ya no hay manera, no hay forma de poder seguir un registro genealógico, lo cual es fundamental, hermanos. Cuando tú veas las genealogías en el Antiguo Testamento y tú te digas, ¿esto qué tiene sentido? Cuando uno lee en el libro de Crónicas y ve todas esas genealogías por 9 capítulos, hermanos, uno dice, ¿pero qué sentido tiene? Qué aburrido leer. A veces muchos se pasan de largo. Tiene todo sentido, hermanos, porque lo que estaba mostrando era la preservación del linaje abrámico hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero venido el Mesías, no tiene ningún sentido de dicho linaje o preservación genealógica. John Owen señaló lo siguiente: esta separación, y es decir, el apartamiento de Israel y su preservación mediante un pacto, debía cesar cuando se cumpliera su propósito y el Mesías fuese manifestado. Es evidente por la naturaleza misma de las cosas, puesto que, ¿con qué propósito debería continuar cuando fue totalmente efectuado aquello para lo cual fue diseñado? Pero no solamente, hermanos, esta era la meta del antiguo pacto: asegurar el mantenimiento físico abrámico hasta que Cristo se manifestara, sino que la promesa en sí tenía que ser preservada dentro de ese mismo pacto. Así que un primer punto de cómo el pacto sinaítico protegió o vinculó guiando a Cristo es la preservación del linaje físico. Pero no solamente era preservar el linaje físico, sino que el pacto sinaítico señaló tipológicamente a Cristo. Las bendiciones terrenales, tipos y temporales apuntaban hacia las bendiciones espirituales, el antitipo. Bendiciones espirituales y eternas. Las bendiciones terrenales ofrecidas en el antiguo pacto, la liberación de Egipto, la tierra prometida, el tabernáculo, el templo, el sistema sacrificial, eran tipos de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario de esa manera revelar, hermanos, porque con un solo tipo no podía revelar la verdadera persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto también, cómo el pacto sinaítico guiaba a Cristo, era que el pacto sinaítico mostraba la condición en pecado del hombre. Con la exposición de la ley moral en el Decálogo, evidenciaba, amados hermanos, la condición de pecado que estaba en la naturaleza humana, pues era clara la incapacidad de cumplir perfectamente. Miren estas palabras que da el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, del 7 al 9, en cuanto al servicio, a la función que cumplió el antiguo pacto. Pablo lo llama al antiguo pacto ministerio de muerte. Ese era su servicio, ese era su propósito. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9: y si el ministerio de muerte, hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de
de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Miren estos dos términos, amados hermanos. Dos términos que utiliza el apóstol Pablo al antiguo, refiriéndose al antiguo pacto, a la función que ellos cumplían. Ministerio de muerte, ministerio de condenación. Prestaban entonces un servicio, porque lo que hacía era que exponer la condición miserable del hombre. La ley debía convertirse en un espejo que nos mostrara y que nos reflejara nuestra propia condición. La ley moral dada en el Éxodo 20 era la misma ley con la cual el hombre fue creada, la ley natural, pero que por causa del pecado estaba oscurecida. Pero ahora grabada claramente tenía que señalar su incapacidad para buscar de una manera desesperada a aquel que había sido prometido. No puedo cumplir, entonces necesito de aquel quien había sido prometido en Génesis 3:15. Pablo también lo expresó en Romanos capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, y de ahí por eso también John Owen explica que la promesa y la ley, aunque radicalmente diferentes entre sí, no fueron opuestos una con la otra, sino que convergían hacia Cristo. Y John Owen dice de la siguiente manera: aunque la ley reprende al pecado, convence del pecado y condena al pecado poniendo límites a las transgresiones y a los transgresores, Dios nunca quiso que fuera un medio para dar vida y justicia. El fin de la promesa era dar justicia, justificación y salvación, todo por medio de Cristo, a quien y con respecto a quien fue hecha. Con ese fin, la promesa y la ley, teniendo diversos fines, no son contrarios entre sí. Así que, amados hermanos, por lo menos hemos visto varias maneras. El pacto sinaítico tenía como fin guiar a Cristo. Pero cuando se habla del pacto sinaítico, hay un aspecto importante a tratar, amados hermanos, pues ver su aspecto condicional para ser también receptor de las bendiciones, surgen la pregunta: ¿hay algún tipo de relación entre el pacto de obras que Dios hizo con Adán en el Edén, con el pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí? ¿Hay algún tipo de relación? Y respondemos que sí. Tiene similitud en lo que en estos dos pactos se refieren, hermanos, que requieren perfecta obediencia. Pero se referencia en el pacto de obras en el Edén. ¿Qué pasó? No proveyó restauración si se transgredía el pacto. Y el pacto sinaítico, hermanos, en Sinaí, sí tiene esa provisión. Si tenía esa provisión al pecado del hombre. Era un pacto basado en el sacerdocio. Tenía leyes positivas como el sistema sacerdotal, el sistema sacrificial, lo cual expone que estaba previsto que el pueblo pecara y que subsistiera gracias al sistema levítico de sacrificios. Por el contrario, nada en el pacto de obras proveyó la reparación del pecado. De esta manera, el antiguo pacto era diferente al pacto de obras. Sin embargo, bajo el pacto sinaítico, el antiguo pacto, se repetía el principio de pertenencia al pacto de obras. Haz esto y vivirás. Por tanto, el pacto sinaítico contenía un principio de pacto de obras. Haz esto y vivirás.
En Levíticos 18:5 nos dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Así que el principio del pacto de obras fue reafirmado en el antiguo pacto, pero con un objetivo diferente al de su proclamación en el Edén. En el Edén tenía el propósito de dar vida por medio de guardar perfectamente lo que Dios había demandado. En el Sinaí era imposible. El hombre ya estaba en un estado caído, así que no podía ser su objetivo. Así que entre el pacto de obras y el antiguo pacto hay continuidad, sí, pero no uniformidad, pues el objetivo del antiguo pacto no era dar vida por medio de él. Así lo expresa también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 21-22. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, hermanos, el pacto de obras y su principio, haz esto y vivirás, después de la caída de Edén, nunca más fue usado para los descendientes de Adán, como una ley que se pudiera impartir vida. Y esto por su incapacidad propia en la que el hombre se encontraba y porque el pacto había sido ya quebrantado. Y así lo expresa el pastor y teólogo bautista reformado del siglo XVII, Benjamin Kitch. Es cierto que hubo otra edición o administración del mismo pacto de obras dado a Israel, el cual, aunque fue un pacto de obras, es decir, haz esto y vivirás, sin embargo, no fue dado por el Señor con el mismo fin y diseñado que el pacto dado a nuestros padres. Es decir, no se les dio el pacto para justificarlos o para darles vida eterna. Entonces, hermanos, el pacto sinaítico es un pacto de obediencia para la vida en la tierra de Canaán, pero no es el pacto de obras. No es el pacto de obras original hecho con Adán en el huerto del Edén. El pacto mosaico o el pacto sinaítico hace eco del pacto de Adán en el Edén y reaviva que el pacto de obras en maneras claves, pero no es el mismo pacto. El lugar es diferente, las partes son diferentes, las promesas también son diferentes y sus leyes positivas son completamente diferentes. Lo que hizo el principio del pacto de obras, reafirmando al antiguo pacto, haz esto y vivirás, es el sistema de sacrificio, pues fuera que absolutamente necesario, ya que todos quienes estaban bajo este pacto eran continuos transgresores de la ley, hasta el mismo sacerdote que ministraba el sistema sacrificial. Sin embargo, los sacrificios del antiguo pacto no podían cumplir la justicia de la ley eficazmente, por eso solo tenía un valor que tipológico, temporal, y era insuficiente. El autor de Hebreos expresa de la siguiente manera. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios recordaban que los requisitos de la ley no se podían cumplir, ya que el pecado subsistía y la ley pesaba sobre los miembros del antiguo pacto como maldición. Así que el objetivo y la meta principal del pacto sinaítico, amados hermanos, era ser claro
evidente en el creyente la necesidad de un Salvador, la necesidad de un sacrificio perfecto. Y de esta manera, paso a paso, como dice nuestra confesión de fe, el pacto de gracia se estaba revelando por medio del antiguo pacto. Pascal Denot dice: el antiguo pacto, aunque era diferente al pacto de obras, lo ratificó no para que Israel buscara la vida por este medio, sino al mostrar que Cristo vendría a cumplir la ley. El puritano Samuel Peto explica este importante aspecto. Él dice: de hecho, pienso que uno de los grandes propósitos de Dios al poner a Israel en virtud de este pacto del Sinaí fue para dar lugar a Cristo, para su nacimiento bajo la ley, para que Él la cumpliera a favor de nosotros. No veo cómo, por cualquier dispensación visible, Jesucristo pudo haber nacido en realidad bajo la ley. Si este pacto del Sinaí no hubiese sido hecho, pues, puesto que, habiendo violado el pacto de obras como el primer Adán, llegó a su fin en cuanto a su parte prometedora, no prometiendo nada, permaneciendo en vigor solo en cuanto a su parte conminatoria. Amenazó de muerte a toda la simiente pecadora de Adán, no admitiendo ningún otro que estuviese sin pecado, ya sea para cumplir la justicia de él o para afrontar la penalidad. Y sigue diciendo: ya no tenía nada que ver con una persona inocente después de haber sido quebrantado, porque nunca se renovó de nuevo con el hombre como lo era antes. Por lo tanto, la administración en el pacto de una persona inocente como Jesucristo debe ser por algún tipo de repetición o renovación del mismo, aunque con otras intenciones que las de la primera vez, es decir, que los culpables no deben en cumplirlo por sí mismo, sino que otro, un fiador, lo cumpla por ellos. Muy diciente el que dice este autor, hermanos. John Owen también resume la relación entre el antiguo pacto con el pacto de obras y su cumplimiento en Cristo. Y al hacerlo expone que el papel subordinado de estos pactos, el pacto abrámico, sinaítico y davítico, los pactos de la promesa, como lo llama Pablo, pongan mucha atención, hermanos, en las palabras de John Owen. Este pacto, así hecho, el antiguo pacto, con estos fines y promesas, nunca salvó ni condenó eternamente a ningún hombre. Todos los que vivieron bajo su administración alcanzaron la vida eterna o perecieron para siempre, pero no en virtud de este pacto como tal formalmente. Está hablando del antiguo pacto vinculando al pacto abrámico, sinaítico, davítico. Y sigue diciendo: en efecto, revivió el poder mandante y la sanción del primer pacto de obras. Y en ese sentido, como dice el apóstol, fue el ministerio de la condenación, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y por otro lado, si digiere también a la promesa, que era el instrumento de vida y salvación para todos los que creían, pero en cuanto a lo que tenía, se limitaba a cosas temporales. Los creyentes fueron salvos bajo él, pero no en virtud de él. Y los pecadores perecieron eternamente bajo él, pero por la maldición de la ley original de las obras. Muy diciente, hermanos. Muy diciente. Esta expresión muestra lo subordinado que de estos pactos, hermanos. No tenía un fin en sí mismos. Aquellos que perecieron ahí fue porque nacían en un estado de condenación.
por el quebrantamiento del pacto de obras en el Edén, por el pecado original. Y así fueron salvos también. Y si fueron salvos, no fueron por ellos mismos, sino por el pacto al que apuntaba en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad, amados hermanos, que Pablo en Romanos 5 vincule solamente dos cabezas federales. Dos cabezas federales en la historia de la redención, Adán o Cristo. No hay una tercera cabeza. No hay una forma distinta. O se está en Adán o se está en Cristo. Esa es la realidad, mis hermanos. En el mundo se separan dos clases de personas. El que está en Adán y el que está en Cristo. El antiguo pacto era, pues, para el pueblo de Israel un pacto figurativo, terrenal y condicional que tenía que conducirlos a quién? A Cristo. Pascal Lenol lo expresa así. Dios, por tanto, estableció un pacto, el antiguo pacto, que mostraba cómo la maldición de la ley, el pacto de obras, podría ser resuelto por otro pacto, el nuevo pacto. No solo no estaba el antiguo pacto en contra de las promesas de Dios, sino que fue dado específicamente para la realización de estas promesas, sin, sin ser en sí mismo un pacto de gracia. El antiguo pacto fue dado por causa del pacto de gracia y con miras a su cumplimiento. La ley dada por Moisés era una gracia que conducía a la gracia cumplida por Jesucristo. Muy diciente, porque es nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Y ante la imposibilidad de satisfacer perfectamente la ley, cosa que señala el sistema sacrificial en su imperfección, todo lo que quedaba por hacer era que esperar a aquel que habría de venir. Y esto es lo que están haciendo todos los creyentes en ese pacto. Tenían que entender, tenían que aferrarse a la promesa. Hasta aquí, amados hermanos, el pacto sinaítico. Ahora veamos el pacto davídico. La historia del pueblo de israelita fue mostrando el principio de representación. El cordero pascual, el cordero de la Pascua, por la cual su sangre derramada evitaba la muerte, que la muerte tocara, ¿no? El hogar en Éxodo, eso vemos en Éxodo cuando el Señor manda, cuando iba a pasar pues ese juicio, el ángel de la muerte. Pero también vemos el sustituto de Isaac en el momento en que Abraham se disponía a sacrificarlo. En el pacto de Sinaí, por medio del sistema sacrificial, uno tomaba lugar y sufría el castigo que el pecador merecía. Bajo ese principio de representación aparece la figura del rey. El principio de representación. Si era un rey sometido a Dios, al pueblo le iba bien. Pero si el rey se alejaba de la voluntad divina, el pueblo era el receptor de su ira divina. Desde ese momento en adelante, hermanos, el jefe de la nación judía, el rey, era el responsable de cumplir el pacto en nombre de la nación. La obediencia requerida del pacto cayó sobre los hombros de un hombre. Después que Moisés, Josué y Samuel, el pueblo se encontró que sin un líder que los guiara. El libro de Jueces nos dice esa necesidad de un rey. Jueces capítulo 21 versículo 25 nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciere. Entonces Israel entró en la tierra como fue prometida a Abraham, pero ellos desobedecieron la ley entregada por Moisés y como resultado fueron afligidos y oprimidos. No había rey en Israel, no había obediencia en Israel, la ley fue descuidada y el pueblo sufrió. Lo cual Israel necesitaba era
a alguien que cumpliera la ley de Moisés por la nación, trayendo bendición y liberación a todos los hijos de Abraham. Que el pueblo tendría un rey no era una sorpresa. La promesa de un rey se desarrolló desde la historia de la redención, hermanos. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, anunciando que vendría uno que triunfaría sobre la obra de Satanás. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A Abraham también se le dijo que de él vendría reyes. En Génesis capítulo, perdón, la cita está mal, pero es Génesis capítulo 17, versículo 16, dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Como ya hemos visto, amados hermanos, en la oración también que Jacob hace sobre su hijo Judá, señalando que de esa tribu vendría el rey al que pues se congregarían todos los pueblos. Génesis 49:10 nos dice: no será quitada el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La misma ley también señala, hermanos, qué tipo de rey es que debía gobernar la nación. Un rey sometido, un rey dependiente de Dios. En la promesa de un rey que vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 17, 14 al 16, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Continúa diciendo Deuteronomio, versículo 17 al 20: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así que, amados hermanos, el hecho de que el pueblo tendría un rey no debía causar sorpresa cuando el pueblo empieza a señalar esa necesidad. Deuteronomio 17, 14 al 20 que hemos leído dice: él iba a ser un rey sometido a Dios. Pero el problema es que ellos pidieron un rey como lo tenía los demás naciones. Un rey que, desligado de la voluntad de Dios, que no se rigiera por su ley. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Hablando de Samuel. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Por eso vemos en 1 Samuel 8:7: y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. El rey debía guiar al pueblo ¿a qué? A la santidad, evitando la degradación espiritual y moral. Debía evitar que el pueblo se volviera espiritualmente a Egipto. Pero este no es el rey que estaban clamando el pueblo. Ese pueblo clamaba un cambio de ley, un rey que no siguiera las determinaciones del Señor, sino que dijere según o dirigiere según sus propias convicciones, como lo hacían los otros reyes de las otras naciones. Y esa es la manera como ellos eligieron. Pero alguien dijo sobre esto: el pueblo no quiere un rey simplemente, quiere un rey como el que todas las naciones tienen. Uno que no solo luchará por ellos, sino que los juzgará. En otras palabras, quieren nuevas leyes, una nueva religión, una nueva autoridad, no un rey que los guíe en sumisión a Dios. Quieren un rey que los conduzca a alejarse y separarse de Dios, un rey conforme al propio corazón de ellos. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo escoge a Saúl, un benjaminita, un hombre atractivo a los ojos del pueblo, pero un hombre que no estimaba en nada o tomaba en nada la palabra de Dios. Dios desecha a Saúl y escogería para ser rey ¿a quién? A David, el pastor de ovejas, por medio del profeta Natán. Dios entonces establecería un pacto con David, del cual leemos en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 17. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios entonces continuaba profesando la revelación del pacto de gracia. Un hombre, un rey que sería el representante al pueblo en cuanto a la ley divina. Una cabeza federal. El pueblo sería bendecido o castigado según la fidelidad del rey al pacto de Dios. Y una ilustración de estos lo encontramos, amados hermanos, cuando David peca contra Dios. Cuando al censar al pueblo. El pueblo es entonces quien recibe las consecuencias de las acciones de este rey. En 2 de Samuel capítulo 24, 12 al 13 nos dice: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambres en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piénsalo ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. Y David escoge, amados hermanos, la tercera opción. Y estas son las consecuencias. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba,
70,000 hombres. Así que, hermanos, en esta progresión de la revelación en cuanto al pacto de gracia, el pacto davídico revelaba que el pueblo de Dios dependía de su rey en cuanto a su relación con Dios. Si era un buen rey, bendición. Si era un mal rey, maldición. Y esto todo apuntando, amados hermanos, a Cristo. Entonces, el pacto davídico estableció los herederos de David como los representantes o cabezas federales del reino. Ellos no solo han de guiar al pueblo como un ejemplo de justicia y cumplimiento de la ley, también han de representarlo en el cumplimiento de ellos, de la ley. Esto significa que si el rey es justo, el pueblo es bendecido. Si el rey es malvado, el pueblo es maldecido. Como va el rey, así va el reino. Este es el testimonio consistente del registro histórico de reyes y crónicas, amados hermanos. Los reyes justos trajeron bendición sobre la tierra, los malvados trajeron maldiciones sobre la tierra. Este pacto era hecho con la casa de David. No era un pacto hecho con todas las tribus que descendían de Abraham, sino que solamente con el linaje de David. Dios, por medio de la bendición que Jacob había realizado sobre sus hijos, y ya lo había profetizado, así como lo había dicho en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Así sucedió en cuanto a este pacto establecido con David, hermanos. Segunda de Samuel 7:14-16 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa fue la razón entonces por la cual Dios preservó el linaje davídico a pesar de haber tenido reyes tan perversos como los reyes del reino del norte. Cuando uno estudia la historia de los dos reinos, amados hermanos, el reino del norte se ve que tuvo diferentes familias que reinaron, diferentes linajes, pero el reino del sur solamente hubo un linaje, el linaje davídico, porque Dios preservó su pacto en ese sentido. Pero hay un aspecto incondicional. Hay un aspecto incondicional presente en el pacto davídico. Segunda de Samuel 7:12-13 dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Un ejemplo maravilloso de esta promesa, hermanos, y del cuidado divino de que así fuese, es cuando en la historia de ese pueblo todo parecía perdido en cuanto al linaje real de David. Allí en medio de lo que parecía que todo ya estaba siendo perdido, que la fidelidad de este pacto con David pareciera que pues iba a desaparecer, se presenta algo muy hermoso, hermanos, el resplandor de la providencia divina. Después de 3 oleadas de ataques de los babilonios, que llevaron cautivo a gran parte de los habitantes de Jerusalén, entre ellos el nieto del rey Josías, el rey Joaquín, quien es llevado cautivo a Babilonia. En 2 de Reyes 24:15 dice: asimismo llevó cautivo a Babilonia Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. En su lugar, los babilonios instalan a su tío Sedequías como un rey títere sobre Israel. Pero sin embargo, este rey Sedequías se rebela contra los babilonios. Segunda de Reyes 24:20 dice: y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y ellos
lo castigaron duramente. Justo antes de que saquen los ojos los hijos de Sedequías, el linaje de David, son asesinados frente a él. Segunda de Reyes 25, 6 al 7 dice: Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y ataron con cadenas, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquí cuando uno va leyendo la historia de la redención y ve esto, dice, ¿no? Y la promesa del linaje para siempre davídico, ¿qué pasó? ¿Aquí se cortó? ¿Se ha cortado el linaje de David con la muerte de los hijos de Sedequías? ¿Ha terminado la promesa para el pueblo de Dios? Miremos, las 10 tribus de Israel estaban dispersas y se perdieron entre las naciones. Las tribus restantes están cautivas lejos de la tierra. Los hijos del último rey han sido ejecutados. La simiente de la serpiente acabó con la simiente de la mujer. Pero antes de finalizar el libro de Reyes, hermanos, hay un pequeño rayo de esperanza. Todavía hay un último descendiente de David vivo. Joaquín, el bisnieto de Josías, todavía estaba vivo. Justo cuando el libro termina, Joaquín es liberado para cenar por el resto de sus días en la mesa del rey. Segunda de Reyes 25, 27 al 30 dice: Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y que diariamente se le daba su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Un descendiente de David estaba vivo, porque Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Este es entonces el aspecto incondicional del pacto davídico. Dios cumpliría, y nosotros vemos, por ejemplo, cuando el pueblo regresa del exilio, que Zorobabel, descendiente también de David, es quien dirige al pueblo en dicho retorno. Pero el pacto davídico también tiene un grado de condicionalidad. Por medio del pacto davídico, Dios dio a Israel un trono establecido, reposo y prosperidad en Canaán, y su propia presencia y protección. Sin embargo, esta es solo la parte. Yo me comprometo a del pacto, la parte tú te comprometes a también se presenta. Dios incondicionalmente establecería un reino eterno. Pero las bendiciones que recibía el pueblo dependían de la obediencia de los reyes. Condicionalidad. Dios le dice a Salomón en 1 Reyes 9, 4 al 7: Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos, mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado,
y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Así que, al igual que el pacto abrámico, al igual que el pacto davídico, hermanos, tiene dos aspectos, uno condicional y uno incondicional. Y el aspecto incondicional, Dios traería el linaje físico de David al que reinaría para siempre. Dependía de la fidelidad de Dios, incondicionalidad. Pero también hay un aspecto de condicional. Los descendientes naturales de David, los reyes, debían obedecer para que el pueblo siguiese poseyendo las bendiciones que Dios le había dado. Condicionalidad. Como va el rey, va el reino. Pero mis hermanos, conocemos la historia. Ni David ni ninguno de sus hijos pudo cumplir con el requisito del pacto davídico. Así que en la historia de la redención anhelaban la llegada del rey prometido, el verdadero rey, rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. El pacto abrámico, sinaítico y davídico, el antiguo pacto, eran pactos subordinados a revelar cada vez con mayor potencia el pacto de gracia que sería establecido por nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Y para terminar, hermanos, podemos decir, el antiguo pacto incluye los pactos Abraham y como mosaico y davídico. Moisés controla a Abraham y a David. El pacto mosaico es el pacto más prominente en el Antiguo Testamento porque controla si uno disfruta del pacto de Abraham y está por encima de los reyes davídicos, quienes tienen que copiar una y guardar la ley. Es imposible referirse solo al pacto mosaico al hablar del antiguo pacto, porque éste inevitablemente trae consigo los otros dos que controla. Este argumento es claro cuando se estudia, hermanos, como varios pactos se combinan y colaboran para gobernar un reino en particular. El reino que el pacto abrámico estableció y gobernó en el mismo que aquel que fue establecido y gobernado más adelante en el pacto mosaico y en el davídico. En resumen, el antiguo pacto gobierna el reino de Israel e incluye al pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Y quiero terminar, mis amados hermanos, esta enseñanza con la expectativa de la llegada de aquel que habría de venir, la simiente de Abraham, el hijo de David, el rey de reyes, el que va a cumplir la ley perfectamente. Quiero terminar con estas palabras. El pacto abrámico prometía que ese niño sería el hijo de Abraham. El pacto mosaico, sinaítico, señalaba su necesidad, su santidad, porque él iba a cumplir la ley. Él iba a ser santo sin pecado. Finalmente, el pacto davídico prometía que aquel que vendría sería el hijo real de David. En cada pacto sucesivo, la esperanza del Evangelio se hacía cada vez más específica, hermanos, de un hijo varón de la humanidad a un hijo de Israel, y de un hijo de Israel a un hijo de David. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza del día de hoy. El Señor les bendiga.